si quieren recordar también en periodos de oscilación de 2 a 3 segundos, que amenazan edificios de 10 o más pisos, es de entre 200 y 500 veces, ¿no? Ese es un dato interesante y que no hay otro reportado en el mundo, ¿no? Bien, los sismos que ocurrieron ahora, el 19 y 7 de septiembre, que en realidad es 8 de septiembre en UTM, en la hora universal, ocurrió el 7 de septiembre. Aquí, ¿sí?, son dos sismos de la misma naturaleza, es decir, son sismos, como ya dije, que ocurren dentro de la placa oceánica. Son rupturas que sufre la placa oceánica, que está subduciendo por abajo del continente, y no así como estos otros sismos que ocurren en el contacto de las placas, que son más superficiales. Ese del 7 es el 19 de septiembre, mucho más cercano a la ciudad. Aquí hay una imagen, publicamos un documento de divulgación, una nota informativa que, si no conocen, les invito a leer. Creo que ilustra más o menos de forma sencilla lo que pudimos entender pocos días después del sismo, que esencialmente se ha mantenido, es decir, lo que hemos seguido entendiendo no ha cambiado en gran medida. Luego les doy la referencia, pero la reprodujeron en Nexos y muchos medios. Es una nota informativa que sacamos en la UNAM, con esta figura, por ejemplo. Entonces, en esta figura, aquí lo que vemos, esto es la costa del Pacífico, aquí está Acapulco, la Ciudad de México, y esos son los sismos de profundidad intermedia dentro de la placa oceánica. Son algunos, hay muchos más, pero esos son algunos de los muchos que hemos estudiado. O sea, no son sismos que son desconocidos para nosotros, los sismólogos al menos. Si bien son menos frecuentes que los sismos de subducción, aquí está, si yo hago un corte de esto, un corte en esta línea y lo vemos transversal, vemos esto. Y aquí vemos la placa de Cocos que subduce por abajo del continente, ¿sí? Este es el lugar, este punto es donde entran en contacto las placas, es decir, la fosa oceánica. Y bien, aquí es la región en el contacto de ambas, donde ocurren la mayoría de los sismos grandes, como el 85 y todos estos, los chorizos esos. Ahora, aquí estos otros ocurren más abajo y dentro de la placa oceánica, producto de esfuerzos de extensión que sufre la placa, que produce fallamientos que decimos nosotros normales. No importa, es un tipo de falla producto de la extensión de las rocas. Lo interesante aquí es ver cómo que es el del 19, es uno de los más cercanos a la Ciudad de México, y como ya expliqué antes, la cercanía tiene implicaciones importantes en la intensidad del movimiento en el lugar que nos interese, ¿no? Porque las ondas se atenúan por la distancia. Entonces, mientras más cercano, más nos va a deslumbrar el foco. Bien. Entonces, les voy a mostrar aquí un poco. La idea de este ejercicio fue entender rápidamente, después de esta sacudida, qué fue que había pasado, qué tan intenso había sido el sismo en comparación al 85, que era nuestra referencia paradigmática a partir de la cual se ha desarrollado toda una estrategia de prevención. Notablemente se han adaptado los códigos de construcción. Entonces, aquí les vamos a mostrar una comparación de los registros del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre del 2017 en dos estaciones, la nuestra de referencia en CEU y una que registró ambos, o sea, las dos registraron los dos terremotos, el de 85 y que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está bien en la zona de la... Entonces, aquí estas curvas, no voy a entrar en detalles, pero se puede entender muy bien lo que ilustran. El eje horizontal, a ver, la figura de arriba las curvas de arriba son producto de los registros de ambos terremotos, el de 85 y 2017, en suelo firme, o sea, en CEU. Y la de abajo es lo mismo, pero en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La curva roja es la de 85 y la azul es la del reciente sismo. Ok, la abscisa, el eje horizontal, es la cantidad, voy a empezar por acá más bien. El eje vertical representa, grosso modo, es la aceleración, ¿sí? La aceleración ¿de qué? De edificios de diferentes alturas. O sea, nosotros a partir de los sismogramas podemos estimar
qué tan violenta fue la sacudida de un edificio de cierta altura, es lo que hacen los ingenieros, ¿vale? Entonces, este eje, eso es la cantidad de pisos de los edificios. Aquí hay de 5 pisos, 10, 15, 20, etc. Y este eje decidió es la aceleración que sufre cada uno de estos edificios producto de cada uno de los dos sismos. Y eso es muy importante para los ingenieros y para la estabilidad estructural, porque la aceleración que sufre una estructura está ligada a las fuerzas que se aplican a la estructura que debe resistir para no colapsar. Por eso es importante, ¿sí? Entonces, vemos claramente que para edificios de menores de 12 pisos, el sismo del 2017 fue mucho más intenso que el de 85, en Rocafirme, en Ceú, por ejemplo, y muchos otros sitios cercanos. Eso es, en otras palabras, de hecho, la aceleración máxima del piso, a nivel del piso, fueron 57 gales, o sea, centímetros sobre segundo al cuadrado, no importa, y el 85 fue 29, o sea, fue la mitad. El 85 produjo una sacudida del suelo la mitad de fuerte que la del último, o sea, fue mucho más intenso, al menos a nivel del piso, este último sismo. Ahora bien, si vemos para estructuras más grandes, claramente el de 85, ¿no? Fue mucho más intenso, o sea, amenazó más ese sismo a estructuras mayores que este otro. En zona de lagos algo parecido, pero no igual, al menos en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque la respuesta sísmica, o sea, el movimiento del suelo en zona de lago varía mucho en el espacio. O sea, esta curva no es representativa de lo que ocurrió en todos los sitios de zona de lago. Lo veremos más adelante, pero esto nos ayuda a ir entendiendo. Por ejemplo, 85 para edificios, de los 400 y pico edificios que colapsaron 85, muchos, más de la mitad, tenían alturas más de 10 pisos. Entonces, y aquí se ve, fíjense, estos para edificios de 15 pisos 85 produjo una aceleración de más de 700 gales. ¿Cuánto es eso? No importa, pero imagínense, la aceleración de la gravedad es de 981 gales. Y eso es mucho para las estructuras, ¿sí? En cambio, el sismo de este reciente, pues digamos, si bien fue intenso, es muy intenso de hecho, no alcanzó los niveles del 85 para estructuras más grandes. Si quieren luego, no quiero hablar, si no me puedo alargar muchísimo, luego si hay dudas con mucho gusto podemos profundizar. Entonces, nada más les voy a enseñar el registro del campeón de este último sitio, o sea, el lugar, el sitio instrumental en la Ciudad de México que rompió todos los récords que han sido observados en la ciudad. Esto es un sitio que se encuentra al sur de los estudios Churubusco, justo al sur, donde, fíjense, se alcanzó una aceleración de una G prácticamente, de una vez la aceleración de la gravedad, para edificios de aproximadamente, aquí no lo traduje en pisos, está en periodos, no importa, de aproximadamente entre 10 y 12 pisos de altura, ¿no? En esa región no hay muchos edificios de esa naturaleza, pero fue hubieran sentido una solicitación sin precedente en México. Ese es el sitio más intenso de los registrados. Ok, si le puede dar un clic por favor a la imagen. Entonces nosotros hacemos pues, muchos estudios, es una película, ¿sí? Ahí en el departamento, es uno de ellos, hacemos simulaciones computacionales de la respuesta sísmica del valle. Si le puede dar varias veces, gracias. Esto, aquí se ve la Ciudad de México, aquí está Chalco, esto es Chalco, esto de aquí, Xochimilco, Chalco, esto es la zona centro, está por aquí, la Condesa es la zona de Rojo, nosotros estamos por aquí en este momento, y con base en este tipo de simulación vemos como claramente hay una amplificación muy grande del movimiento y como la duración del movimiento también es mucho más grande. Vamos a la siguiente, sí, este tipo de simulación nos ha permitido entender más cuál es la razón física por la cual ocurre esta amplificación tan grande y también por qué duran tanto los movimientos del suelo en zona de lago, a pesar de que los suelos, esas arcillas que mencioné, son tan disipativas, es decir, la energía no son eficientes, la energía no se propaga de forma eficiente, se disipa, muere ahí. Entonces, ¿cómo es posible que dure tanto? Pues ese tipo de simulaciones nos han permitido muy recientemente entender más.
no voy a abundar, simplemente vamos a esto que es algo muy interesante. Estas figuras también vienen en la nota de que hice referencia anteriormente. A la derecha son las 3 zonas geotécnicas que ya describí.